Entonces, puede ser necesario que yo quiera formatear esa salida y que esa cadena ya se muestre con los espacios eh, o los decimales adecuados. O de repente quiero alinear texto, ¿no? Con las tabulaciones para que empiecen un poquito más allá, yo qué sé, varias cosas. Eh, quien nos permite hacer eso es la sentencia printf. Ya, printf puede sacar a la pantalla, como habíamos visto ayer cuando su compañero preguntó del printc, pero también puede asignar a una variable, ¿no? Entonces se puede usar para pantalla o para el navegador, o también para asignar a una variable para usarlo después, de repente lanzarlo con hecho. Ya, son casos especiales, ¿no? Entonces, lo que hace printf es, ¿no? Saca o devuelve una cadena formateada, o sea, formato de cadena significa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo 7.1 tenemos un número, que es un 123.42 entre 12, es una división, ¿no? Una división de números reales, entonces va a salir con coma, con punto decimal, y vamos a presentarlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vamos a interpretar este código, ¿no? Este código de aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es decirle al procesador del texto de aquí que tenemos esta cadena para formatear, pero no le estamos poniendo el valor aquí, sino que le estamos anticipando que acá va a venir ¿qué cosa? Va a venir primero un float, ¿no? Esto de aquí, dólar float. Dólar F significa float. En tu PDF tienes, ¿no? A ver, lo voy a abrir, no lo tengo abierto. En tu PDF tienes algunos ejemplos de cómo se podría formatear. ¿Dónde está? Cursos. Vamos a abrir para que lo veas. Tienes los modificadores que van a permitir reemplazar precisamente ese valor por algo, ¿no? Si quieres, por ejemplo, estamos usando acá el F. El F. Muestra arg, dice, como punto flotante, como flotante. Entonces, este valor, este resultado, se va a renderizar aquí dentro y lo va a mostrar así. O sea, es similar al renderizado que hacíamos con las variables, porque en las variables poníamos, ¿no? Digamos, en dólar suma, de frente a la variable, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué hacemos? Simplemente le prevenimos a print que aquí va a ir una variable. ¿Y cuál es la que viene aquí al costado como segundo parámetro? Esa variable va a ir, o ese valor. Entonces no es una variable en sí, es como un espacio reservado con un código especial que estamos interpretando de a pocos. Entonces, la primera modificación sería aquí, que es un float, ¿no? Un dólar F. Con eso bastaría aquí. No sé por qué no abre mi navegador. Bueno, ya aquí está. ¿Ya? Entonces, si dice, el resultado es dólar. El dólar en sí no es parte de la renderización, ya solamente es porcentaje F. Si no, lo simplifico para que vayamos de a poco, ¿sí? Primero observa qué hace aquí, mira. Entonces, mira, lo que ha hecho es alinear, ¿no? Rellenar ceros cada una de las secuencias. La primera la voy a ir modificando, o si no, voy a copiar otra, mira aquí, para ir de a pocos, ¿no? Para que no veas tantos símbolos de pronto y te mareas, ¿no?
Si quiero mostrar un float, simplemente, como en C, ¿no? En C han hecho esto, así que no debe ser extraño. Quiero mostrar un float, simplemente digo porcentaje F, nada más, ¿no? Ahí está, ¿ves? Así, a secas. ¿Sí? Porcentaje F es un float a secas, nada más. Como he hecho acá en la primera, esto que le he agregado. Entonces, quiero más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 15 lo que hace es, va a tabular 15 espacios. O sea, mira de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Debe haber 15 caracteres hasta aquí. Lo tabula. Y hasta ahí los va a alinear. Te reserva un espacio de 15 caracteres para ese float. Pero los primeros, estos que ves, todavía no hacen ningún redondeo, nada, ¿no? Si queremos darle precisión, le podemos poner porcentaje 15, digamos, para la parte entera, y punto 2, ¿cuántos decimales? 2 decimales, por eso es que aquí se muestra con 2 decimales. Siempre respetando los 15 espacios, obviamente. Y antes del 15 podemos poner caracteres de relleno, ceros, o en este caso, michis, ¿ya? Ceros o michis. Para poner el michi, por ejemplo, hay que poner un símbolo de comilla antes, ¿no? Hay un formato, ¿no? Todo está en el PDF aquí, ¿no? Bueno, el objetivo no es, esto es muy poco usual, porque generalmente el formato lo vamos a usar, lo vamos a aplicar desde HTML ya, o con JavaScript tal vez, pero si se quisiera mandar de frente, se podría hacer así, ¿no? Entonces, con estos podemos mostrar, si quiero mostrar una cadena, o una cadena en vez de un float, le pongo string, ¿no? Esto en C deben haberlo visto, yo imagino, es igualito. ¿Ya? ¿En qué casos puede ser útil? Como dice acá en tu PDF, por ejemplo, ¿no? Como mandamos código HTML y en HTML, después vamos a ver, yo puedo enviar colores en RGB, ¿no? Yo quiero mostrar un color determinado, digamos, en una etiqueta, y yo quiero mostrarle colores RGB. Entonces yo podría hacer esto, ¿no? Poner toda la etiqueta y mostrar los colores, calcular los colores con PHP y eso renderizarlo, mira, a un color. Ya lo vamos a copiar aquí, es un poco larguito, pero mira, vamos a probarlo allá, ¿no? Entonces, lo vamos a poner antes, ya, antes de todo. Allá, acá cuando copian del PDF, hay que tener cuidado. El PDF a veces no respeta los símbolos, los signos adecuados, ¿no? Entonces, esa comilla, por ejemplo, la ha convertido en una coma superior. Tendría que ser comilla, ¿no? Eso se tendría que corregir. Aquí, recién creo ahora. Si es que alguien, ahí está, ¿ves? Color azulito. ¿De dónde sacó el azul? Mira, dice, bueno, no, estoy asumiendo que no manejan HTML, ¿no? Pero esta etiqueta spam, por ejemplo, está definiendo, después, mañana justo vamos a ver esto de los estilos, color, y el color se debe dar en hexadecimal. O sea, este color debería ir así, ¿no? Este color debería ir así, en realidad. Digamos, 65. En hexadecimal, obviamente, ¿no? No es 65, habría que convertir, ya, pero me invento, ¿no? Otro número para que no nos hagamos problema. Los dos, AA, digamos. Así van los colores en hexadecimal, en parcitos de 2 hexadecimales. Eso lo vamos a ver también cuando veamos HTML, ¿ya? Pero podría ser que mi PHP está calculando los colores. ¿Por qué? No sé, de repente las entradas de mi blog, los que son favoritos los muestro de un color, los que no son favoritos los muestro de otro color, entonces eso se tiene que calcular con código, ¿no? Entonces, en vez de estar escribiendo para cada uno, yo podría mandarle los valores de los colores rojo, azul y verde, y que la etiqueta se encargue de renderizar, ¿no? Porcentaje X. ¿Qué cosa era porcentaje X? Si vamos al PDF,
porcentaje X muestra lo que está en el argumento en hexadecimal y mayúsculas, dice, ¿ves? Entonces, eso podría ser un uso, por ejemplo, de esto de aquí, ¿no? Son usos limitados, como te digo, no es muy usual, ¿ya? Pero te lo pongo ahí por si necesitas en algún momento, pues ya sabes dónde encontrarlo, ¿no? Ahora, esto también nos va a permitir ajustar la precisión de los floats, ¿no? Este, por ejemplo, que hemos visto, para mostrar en cuántos decimales queremos. Aquí en esta tablita, en tu PDF también, tienes algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quisiera mostrar, son los que hemos impreso ahí, ¿no? Simplemente pongo porcentaje, caracteres de relleno 15, F, aquí está mal, ¿no? Esto debía estar corrido para el costado. Ahí falló la alineación. Por ejemplo, ahí falló la alineación, ¿no? Y como no quiero hacer doble trabajo, de una vez lo voy a corregir. En mi libro también. Ya, mientras carga, mientras explico. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Con 2 decimales se vería así. Y con 15 caracteres de relleno. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el fondo, ¿no? Hasta la derecha. Con 4 decimales lo podría ver así. Por ejemplo, si quisiera mostrar el número pi con todos, no todos, ¿no? Una buena cantidad de decimales podría utilizar ello, ¿no? Ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿Por qué cuando hago ese print, por ejemplo, para el color, lo demás no me sale? Ah, es por la comilla. Cuando lo has copiado del PDF, ¿verdad? Cuando No, copiamos, lo hice manual, ingeniero. ahí no ha salido así verdecito este hello, o cuál no Ah, te sale. eso nada más sale, pero el resto no sale. Ah, en color, solo la palabra hello en azul. Ajá, solo Sí, es sale que eso. solo sí, es que el color es solo de esta etiqueta nomás. Eh, Ese que dice pan hello, de eso nomás es. lo El demás. resto está sin formato de color, el resto, ¿no? Es texto crudo nada más. Ah, ya, ya. Ya, ingeniero, Sí, gracias. o si no, si vemos aquí oh, ya, mira, para que lo ilustremos mejor, aprovechando la pregunta de su compañero, vamos a ver el código HTML de eso, ¿no? Eh, el 7.1, ya. El 7.1, esto nos ha respondido, ¿verdad? Ya vamos, Control Shift o Control mayúsculas y muestro el modo desarrollador y vamos a ver el código HTML de esto que ha salido aquí. Ya, entonces, mira, este es el código HTML. Claro, yo no he mandado HTML, GEAD, no le he mandado nada de eso, ¿no? Pero eso le pone automáticamente el DOM, ¿no? Porque siempre va ese encabezado. Pero lo que he mandado está aquí, mira. Y lo que justamente quería mostrar, ahí está, mira. Ahí está. La primera línea que le hemos mandado con este printf es, mira, spam, abre etiqueta, con color 60, bueno, ahí lo va a convertir a hexadecimal, ¿no? Y está aquí, mira, en el HTML, ya, o sea, estoy en el lado cliente ahora, ¿no? Aquí estoy en el servidor, aquí estoy en el cliente. Mira qué ha convertido. Spam, style, color, dos puntos, Michi, 417F, F5. Ese es el color que está mostrándose aquí. Solo la palabra hello, mira. El resto lo mandé así sin nada, ¿no? El resultado es, mira acá incluso una comilla ha salido ahí, ¿no? El resultado es tanto. Pues ahí está, el resultado es tanto. El resultado es tanto, ahí está, ¿no? Mira, el resultado es, ahí está. Ah, otra etiqueta que no les he explicado, pero es útil mencionarlo ahora, es esta etiqueta pre. Mira, aquí estamos lanzando un hecho pre. ¿Se acuerdan una vez que les hice un hecho que les dije debe salir en varias líneas y no salía? Un hecho con EOF, ¿se acuerdan? Vamos a volver a verlos, no se preocupen después. Y no salía, pues yo, ¿qué me estaba olvidando? Yo no había visto que no estaba esta etiqueta pre. ¿Qué hace esta etiqueta pre de HTML?
Esta etiqueta pre lo que hace es introduce texto preformateado, o sea, ustedes vieron que cuando hacíamos hecho, el HTML ignoraba los espacios, ignoraba los enters, ignoraba las tabulaciones. Entonces, cuando yo pongo pre, aquí, mira, este pre, sí me va a obedecer eso, sí me va a obedecer los espacios, las tabulaciones que yo haga. Entonces, aquí estamos mandando un pre para todo. Entonces, todo está dentro de una etiqueta pre. Por eso es que se respetan estas tabulaciones. Si yo no pongo este pre, mira, me lo voy a bajar, mira, este hecho. Si yo no pongo este pre, nada de esto sirve, mira. Sale juntito. Porque HTML ignora los espacios, ignora las tabulaciones, etcétera, ¿no? Para que respete eso, aparte de mandarlo con multilínea o como quiera, necesariamente tiene que haber esta etiqueta pre. Bueno, debe haber un cierre también aquí que no le hemos puesto, ¿no? Pero HTML se autocorrige. Si yo no cierro una etiqueta, HTML va a asumir que al final se debe cerrar. Eso falta incluso. Pero bueno, igual funciona, ¿no? Solo con ese pre se respetan estos espacios y tabulaciones. Si no, nada, lo va a ignorar completamente. Entonces, si vemos aquí, mira, ahí está, ¿no? Con sus espacios y todo. Pero porque tiene pre. Acá lo ha cerrado pre automáticamente HTML, ¿ves? Lo ha cerrado. A ver, necesito esto. Ahí está, ¿ves? Podemos inspeccionar el elemento aquí. ¿Ya? Entonces ahí está la respuesta a su compañero. No solo este spam tiene este color. Justo mañana vamos a ver estilos CSS para las etiquetas. Vamos a hacer este tipo de modificaciones. Como mañana hacemos lado cliente, ahí no hay problema, ¿no? Acá voy a arreglar un ratito mi libro. Si no, después no voy a encontrar. Aquí está. Esto debería estar así. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué más, no? Ya, eso es el salida formateada. Salida formateada. Ahora, las cadenas también se pueden rellenar. En el ejemplo 7.2, por ejemplo, hay rellenos de cadenas. O sea, a veces podemos querer, ¿no? Que se rellene con algo, con espacios. Entonces, también se puede hacer. Para mostrar cadenas, entonces, el modificador es porcentaje S. Mira, aquí está. Porcentaje S. ¿Ya? Y adicionalmente a eso podemos, igual que con los floats, no sé qué es eso, igual que con los floats, podemos, voy a cerrar, si no ahorita voy a mejorar. Igual que con los floats, podemos rellenar o poner relleno o qué caracteres de relleno va a ir. Parecido al float, ¿no? Por ejemplo, aquí está, este ejemplo es más ilustrativo, aunque aquí también creo que está mal. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, porcentaje S muestra, está bien esto, muestra solo tal y cual, ¿no? Rasmus, por ejemplo, entre comillas, entre corchetes. Esa es la cadena que estoy mandando. Mira, este print dice, ¿no? Así nada más. Porcentaje S, nada más. Rasmus. Si le digo porcentaje con 10 caracteres de relleno, ¿no? Caracteres de relleno, va a salir así, ¿no? Rasmus. Si le digo así, con michis de relleno, ya, esta precisión no le va a afectar, obviamente, porque esto es para los floats, ¿no? Bien. Ahí está. Corte de 12. Ah, el corte es hasta dónde va a abarcar, ¿no? Corte 2 caracteres, corte 4 caracteres. Aquí está, ¿no? 2 caracteres. Aquí hay 2, aquí hay 4. Ya, con eso se puede jugar. En el ejemplo lo vamos a ver mejor, ¿no? En el ejemplo 7.2. Ahí tenemos, ¿no? Y cada uno explicadito, ¿no? Salida estándar de string, dice. A ver, vamos a ejecutar ya. Ejemplo 7.2. Tiene que haber un pre siempre, ¿no? Entonces la cadena es Rasmus. Entonces salida estándar de string, la primerita, es Rasmus nada más. La segunda, con 12 rellenos, ya está. Con rellenos menos 12, alineado. Menos 12 significa alineado a la izquierda. ¿Ves? Se puede jugar con eso.
Con 0,12 quiere decir relleno con ceros, 0 rasmos, ahí está. Relleno con michis, el michi siempre va con su comilla delante, ¿ya? Eso es porque es un carácter reservado, entonces para que no se confunda con otros, ¿no? Acá, por ejemplo, Rasmus Ledorf dice, ¿no? Entonces son 12 rellenos y 8 de corte. Entonces, va a rellenar 12 y la cadena la va a cortar en 8 caracteres, la va a truncar. Aquí la va a cortar en 12 caracteres. Aquí va a rellenar arrobas a la derecha y lo va a cortar en 10 caracteres. Se pueden hacer alineaciones. Puede servir para mostrar datos rápidamente, ¿no? Tienes una tabla, quieres mostrar así, rapidito, sin necesidad de formatear una tabla. Hubiera sido esto utilísimo si se dan cuenta les dejé, ¿no? La tabla de multiplicar de tarea para que salga alineadito, esto hubiera sido ideal, ¿no? Para mostrar así, ¿no? Alineado, sin necesidad de hacer HTML, tablas. Bueno, no les había enseñado, no hay problema, ¿no? Entonces, eso hubiera sido perfecto, por ejemplo, para hacer un alineado rápido. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ajuste de precisión, eso ya lo vimos. Relleno también. Ya. El print también tiene un... Printf muestra a la pantalla, pero a veces podemos querer asignar este valor formateado a una variable. Eso no lo va a poder hacer printf solamente. Para eso necesitamos usar otra secuencia que no está como ejemplo, pero está ahí en su PDF, que es sprintf. ¿Qué hace sprintf? Dice, mira, retorna, ¿ves? No muestra, ¿no? Retorna una cadena formateada. Entonces, este sprintf, nos vamos a copiar, digamos, esto de aquí. Este sprintf, su objetivo no es mostrar en pantalla, sino asignarlo a alguna variable, ¿no? Dólar mi cadena, digamos. Así. Entonces eso lo va a guardar a una variable y después puedo mostrar la cadena ya formateada, obviamente, ¿no? Hecho mi cadena. Ya la puedo mostrar formateada. A ver. Esta vez, este Rasmus L era el último. Y entonces si queremos asignar eso a una variable, a veces pues puedo tener varias salidas. No quiero mostrarlas de inmediato, ¿no? Pero estoy armando algo, estoy armando un grande para mostrarlo todo junto. Entonces puede hacer de esta manera. Ya, este capítulo es misceláneo de varias cosas. Estos dos primeros ejemplos son de cadenas formateadas. En PHP, pero también podemos manejar fechas y horas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos algunos métodos que te voy a presentar para manejar fechas y horas, ¿no? Uno de ellos, que no está como ejemplo, está en el PDF, pero sería interesante probarlo. Ya, mira, vamos a probar este primero que dice, ¿no? 7273, ¿no? Inválida ya. Esto está ilustrando la función checkDate, ¿no? ¿Qué hace checkDate? Si yo le paso un mes, un día y un año y me dice si es una fecha válida. ¿Cuándo sería una fecha inválida? Una fecha inválida sería pues, ya le pongo, ¿no? 30 de febrero no existe, ¿no? En este caso, 31 de septiembre no existe. Si verificamos en el calendario, en tu almanaque, vamos a ver septiembre, agosto, septiembre, ¿ves? 30, ¿ves? No hay 31 de septiembre. Si le pongo 30, ahí sí, ¿no? Vamos a correrlo. Ah, no, día, año 2000. Sigue diciendo inválido. A ver qué pasa aquí, a ver. O le estoy pasando en otro orden. Mes, está bien. Día, año, 2022. Ay, sí, está bien. Fecha es inválida, sí. A ver, otra fecha. 8. Ejemplo 7.3. Sigue saliendo, es inválida. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. O el año, ingeniero.
valida un año, una fecha en formato gregoriano, dice, ¿no? A ver, no va a quedar con la duda, vamos a ver un ejemplo, ya de repente el año se tiene que poner en otro formato. Es esto. Puso inválida en ambos, ingeniero. Ah, sí, ya, entonces es error de tipeo. Ah, claro, ya, gracias. Fecha es válida, ¿no? Claro, eso tiene que ser. Entonces, no sé qué me está mostrando aquí mi navegador ruso. Se está bloqueando. Ahí está, ya. Entonces, eso también lo tengo que corregir en mi repositorio. No disculpar que me demore haciendo esas correcciones, pero si vuelvo a enseñar o algo, pues ya no tendría que estar ese problema, ¿no? 7.3, a ver, acá vamos a editar. Abrir con blog de notas nomás rapidito, para no demorar. Fecha válida, sería. Ya, entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, si ponemos ahora control S, no hay nada, sigue igual. Creo que no ese es el problema. A ver, porque estoy poniendo una buena, a ver. Ingeniero, Vamos a ordenar. ¿se me escucha? Ingeniero, buenos días. Es al revés, ¿no? Arriba es válido, ¿no? Sí, inválido. Y ahora sí. Ya, este if lo he escrito así en línea, pero tengo que volver a corregir entonces. Sí, gracias. Así es. O sea, cuando está bien, check devuelve verdadero. Y si está... Ahora sí va a ser. Fecha válida, ¿no? Eso valida una fecha. Pero hay otras funciones, ¿no? Acá mismo voy a modificar ya. Esto que yo modifico aquí no es parte del repositorio, sino lo haría un desastre, ¿no? Si yo quiero obtener, por ejemplo, la fecha actual, puedo también mostrar time, ¿no? La función time me devuelve eso. Ahora vamos a ver qué nos devuelve aquí. Hecho time, ¿no? Ahí está. Esta es la fecha actual. Pero como profesor, ¿cómo es eso que esa es la fecha actual? Me dirás, ¿no? Mira, ha salido un número, un numerote. ¿Por qué? Seguramente en algún lenguaje de programación ya se han enfrentado a ya se han enfrentado al formato fecha. ¿Por qué creen que sale la fecha, sale ese número y no sale la fecha pues como queremos, ¿no? ¿Qué piensa? A ver. Fecha time. Aquí está. Fecha inválida. Acá debe decir válida. Listo. Mira, la fecha sale así. Un número, ¿no? ¿Cuántos millones? A ver, hay que llamar a Milagros Leiva para que lea esto. 1.622.637.925. Y si lo vuelvo a correr, mira qué pasa. Ah, está aumentando. 83, ¿no? Vuelvo a correr y aumenta. ¿Qué es esa fecha? ¿Qué es ese time, no? ¿Qué les sugiere esto? Mira, lo actualizo cada segundo y aumenta, ¿no? Mira. Entonces, cuando yo llamo a time, ¿qué cosa dice? Acá vamos a ver. Devuelve el actual timestamp Unix, dice. No dice devuelve la fecha actual, dice devuelve el actual timestamp Unix. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que PHP, todos los lenguajes en realidad, o cualquier aplicación informática, no interpreta o no usa las fechas como la usamos nosotros los seres humanos. Y para eso voy a abrir una pizarra, ¿ya? Me voy a demorar en eso un poco, pero es importante que seamos críticos en ese aspecto. Nos va a ayudar a entender varias cosas, ¿ya? No interpreta la fecha como los humanos. Para los humanos entendemos la fecha
como una convención para que podamos entender en qué mes, en qué día, en qué año estamos, pero eso es solo una convención humana en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pregunto, cualquiera puede hablar, ¿no? Estamos en el año 2000, en el año 2020, 2022, no, 2021, perdón, estoy mirando acá el año de acá. Estamos en el año 2021. ¿Por qué estamos en el año 2021? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Por qué no estamos en el año Profesor, buenos 2000? días. Hola. Profesor, los años que ahora conocemos se cuentan desde el nacimiento de Cristo, profesor. Muy bien, ya. Esa es la respuesta que, bueno, sabemos todos, ¿no? Y justo aquí, ¿no? En CheckDate, mira, ¿qué decía? Dice, valida una fecha gregoriana. ¿Qué cosa es eso de gregoriano? El calendario que utilizamos nosotros, este calendario que cuenta, como su compañero dice, desde el inicio desde que nació Cristo, es el calendario gregoriano. ¿Por qué se llama gregoriano? Porque lo inventó o lo propuso un monje sabio, obviamente, que se llamaba San Gregorio, ¿no? San Gregorio propuso que empecemos a contar los años desde el año, desde que nació Cristo, ¿no? Desde el año cero, digamos. Aquí nació Cristo, voy a poner, ¿qué pongo? ¿Qué simbolito? A ver. Arbolito de Navidad, ¿ya? Aunque no es, eso el arbolito es su invento gringo, pero ya, para que entiendas. Ahí está arbolito, el año cero. O sea, ahí nació Cristo y empezamos a contar el año cero. Actualmente estamos en el año 2021, ¿no? Pero las fechas hacia atrás se cuentan en negativo, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Egipcio, por ejemplo, cuando se construyeron las pirámides, digamos, 2000 antes de Cristo, por ahí hay diferentes fechas, ¿no? De diferentes, es un supuesto, ¿no? 1500 creo que es más o menos antes de Cristo, no es tanto. 1500 antes de Cristo. ¿Ya? Y acá, para acá leemos después de Cristo, nosotros estamos en el año 2021 después de Cristo, y las pirámides, por ejemplo, se construyeron en el año 1500 antes de Cristo. Ahí están las pirámides. Ya, por ahí. Ya, verifican, no estoy seguro. Ya, por ahí. Y podemos ir más atrás, ¿no? Caral, por ejemplo, en Perú, ¿no? Ah, es 15.000 años antes de Cristo. O 10.000 creo que está datado. ¿Ya? Entonces, digamos, acá las culturas eh, americanas, ¿no? Más antiguas. Y así podemos seguir retrocediendo, ¿no? Cuanto sea, ¿no? Hasta el nacimiento del universo, ¿no? Según la teoría actual que se conoce, bueno, yo sé que algunos creen otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se sabe y es oficial. De repente algunos creen que, que, que esto no es así, ¿no? Que el mundo se creó con Adán y Eva hace 5.000 años. Y de repente hay gente, en Estados Unidos sobre todo hay gente que cree eso, ¿no? Los fundamentalistas bíblicos, ¿no? Y así podríamos llegar hasta qué edad tiene el universo, según los datos oficiales. Más o menos 1.300 o 1.500 millones, no, 13.500 millones de años. Me faltan ceros. Ya aquí fue el Big Bang, digamos. Aunque eso del Big Bang está no en cuestionamiento, pero no es una teoría completa, se podría decir, ¿ya? Ya, ahí empezó todo. Ahí empezó todo y ya, pues nosotros estamos en 2021 después de Cristo. Pero esto es solo un arreglo, ¿ya? Este es el calendario gregoriano. Es el calendario gregoriano porque así lo propuso San Gregorio. ¿Y quién Michi era San Gregorio? Pues San Gregorio más o menos existió aquí. Voy a poner un almanaquito, un almanaque voy a poner. En el año 1000 o 1200, más o menos. En el siglo XII, ¿no? 13, ¿no? No, siglo XI, ¿no? En el año 1200
Abajo estoy poniendo, ¿no? Para ser uniforme. En el año 1200, este señor San Gregorio se le ocurrió una idea genial, ¿no? Ahí está su foquito. Y dijo, oh, empecemos a contar los años del año cero. O sea, San Gregorio no existió antes de Cristo, ¿no? O sea, no estuvo ahí. San Gregorio no estuvo junto con Cristo, con los pastorcitos, mirando y dijo, ay, ¿saben qué? Dijo, ahora que está naciendo Cristo, vamos a empezar a contar ahorita, desde cero, ¿ya? ¿Están de acuerdo? No dijo eso, ¿no? O sea, San Gregorio no estaba acá, no estaba acá en el año cero. Él no fue testigo del nacimiento de Cristo. En ese tiempo se usaba otro calendario. Era un calendario de los romanos, se llamaba el calendario juliano. El calendario juliano. El calendario juliano no contaba el año cero, pues, en el nacimiento de Cristo, sino contaba el año cero en la coronación de Julio César. Vamos a poner una corona con olivos, ¿ya? Para recordar. Ahí está Julio César, sonriente, con su corona. El año cero era ese. Que más o menos, corresponde con el año, no estoy seguro la fecha exacta, lo revisan en Google, 400 años antes de Cristo, o sea, aquí. ¿Ya? O sea, los romanos, 400 años antes de Cristo, ya contaban el año cero. Entonces, si tú le preguntabas a un romano, le decías, oye, ¿cuándo nació Cristo, no? De hecho, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Los que vivieron en estos tiempos, antes de que San Gregorio se invente nuestro calendario, tú decías, oye, ¿y cuándo fue, no sé, después, ahorita vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuándo ocurrió, a ver, un suceso, digamos, la destrucción del templo de Jerusalén, más o menos en el año 70 después de Cristo, ¿no? En el año 70 después de Cristo, por aquí. En el año 70 los judíos se rebelaron y los romanos pues no les perdonaron, ¿no? Les arrasaron Jerusalén. Desde ahí los judíos ya no vivían en Palestina. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, ya regresaron a Palestina, sus descendientes, y volvieron a refundar su país ahí, Israel, ¿no? Y fueron ahí a generar ese problema que ahora hay en Palestina, Gaza, has visto ese lío, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, aquí en los 70 los romanos los arrasaron, los deportaron o los dispersaron por el mundo, la famosa diáspora de los judíos, y ya dejaron de existir como nación los judíos, ¿no? Entonces, y eso, pues ellos no decían el año 70, decían, no, eso, si tú le preguntabas a un judío, oye, ¿cuándo los deportaron de Israel, no? Él te iba a decir el año 470, digamos, del calendario judío. No es 400 exacto, sino lo estoy poniendo así para hacer cálculos en la cabeza, ¿no? 400 y algo es por ahí. Entonces tú le preguntabas, oye, judío, ¿cuándo te deportaron de Jerusalén? ¿Cuándo los destruyeron los romanos? En el año 470. No decían del calendario juliano, no decían, eso es un nombre posterior, es un nombre moderno que le hemos dado. Era el único calendario que conocían, ¿no? Obviamente. Ahora, los judíos también tenían su propio calendario, más raro incluso, después lo vamos a comentar. Ya entonces, 470 años después. Ya, este calendario juliano, entonces, era el que regía en ese tiempo. El cristianismo empezó a aparecer después del año cero, ¿no? No de inmediato, ¿no? Un siglo después de la muerte de Cristo, pues empezó a masificar eso, ¿no? Se empezaron a afiliar a esa fe mucha gente, ¿no? Y llegó a los romanos en el año, si no me equivoco, cerca del año 200 después de Cristo, en el calendario gregoriano. El Imperio Romano se volvió oficialmente católico, ¿no? O cristiano. En ese tiempo no había sectas. O había, ¿no? Pero no han sobrevivido hasta ahora. Entonces, oficialmente Roma se vuelve cristiana, ¿no? Por el año 200 y algo, ¿no? Lo voy a poner 200, ¿ya? Para que se vuelve cristiana Roma. Cruz.
y empieza el matrimonio de la iglesia con el poder político, con los reyes, ¿no? Antes la iglesia era, antes la fe, los católicos, era una fe de gente humilde, pobre, de gente pues marginada, ¿no? Marginal. Pero una vez que se asume el cristianismo como la fe oficial del Imperio Romano, se convierte en un parte del poder político. Entonces los emperadores, todos impulsaban el catolicismo y así, ¿no? El imperio, en 1200 todavía seguía vigente el Imperio Romano de Occidente. Entonces San Gregorio vivía en ese contexto, todavía leían, todavía interpretaban el tiempo en calendario juliano. Entonces San Gregorio no estaba en el año 1200, pero digamos que nació en 1200, no nació en 1200, nació en el 1600 del calendario juliano. Pero como todo el mundo era cristiano aquí, estaba de moda, entonces San Gregorio dijo, oye, nosotros, ¿por qué tenemos que calcular la fecha en base al calendario juliano, romano, pagano, ¿no? Porque es ya pagano. Y dijeron, ¿por qué creemos nuestro propio calendario cristiano que conmemore el acontecimiento, según nuestra fe, más grande que ha ocurrido en nuestra historia? Y contemos, dijo San Gregorio en el año 1200, dijo, contemos desde el nacimiento de Cristo, dijo. Hubo un cónclave, se reunieron con el Papa, con los obispos, con el emperador, y estuvieron todos de acuerdo. Ya, bravo, bravo, San Gregorio. Una idea genial. Entonces, todos aplaudieron, se felicitaron, dijo, ya, hágase, dijo el emperador. Que en adelante el calendario juliano sea abolido y se utilice el calendario que propone San Gregorio y empecemos a contar del año cero, el año cero como cuando nació Cristo. Ya todos, de acuerdo, perfecto, felices. Y ahí surgió el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Se miraron las caras toditos, ahí, signo de cara de póker, y dijeron, oye, ¿y cuándo nació Cristo? Y San Gregorio se quedó así, flipó, ¿no? Ni idea, nadie sabía cuándo había nacido Cristo. Entonces dijeron, oye, averigüémoslo, pues, y recurrieron a las fuentes más cercanas que hay, que son los evangelios. Pero en los evangelios no hay fechas, no es un diario, ¿no? Simplemente es un relato muy laxo, ¿no? De la vida de Jesús. Entonces comenzaron a hacer, pues, sus indagaciones, ¿no? Ya, en la Biblia dice que Jesús nació mientras José y María estaban yendo a Belén a hacer a un censo que había sido convocado por el emperador, no me acuerdo qué nombre, Diocleciano creo, había sido convocado por ese emperador y todos tenían que ir a censarse a su lugar de origen y entonces ahí fue cuando nació en el camino, llegando. Entonces buscaron en los documentos romanos, los romanos sí documentaban su historia porque eran un estado organizado, y dijeron, a ver, cuándo fue el censo de Diocleciano, ¿no? Aquí fue el censo de Diocleciano. Entonces el censo de Diocleciano fue, antes los censos pues no eran como ahora, ¿no? Que lo hacen en un día, pues, ¿no? Con el INEI, pues duraban años, porque todo era manual, había que moverse a pie a diferentes sitios, ¿no? Entonces había un lapso de años donde posiblemente había ocurrido ese suceso, ¿no? Entonces San Gregorio hizo sus cálculos y dijo, la Biblia dice que Herodes el Grande mandó matar a los niños para matar a Jesús. Entonces eso se celebra el Día de los Inocentes, ¿no? Entonces eso, ¿cuándo pasó? Eso también estaba documentado porque fue un hecho, no la muerte de los inocentes, sino el reinado de Herodes. El reinado de Herodes también tenía un rango, ¿no? De tal año a tal año, pero no había precisión, pues, ¿no? O sea, no es que Jesús nació y lo llevaron al registro civil de la municipalidad de Belén, e inscribieron su partida y le dieron su partida de nacimiento, y la partida de nacimiento de Jesús está ahí guardada en el Vaticano. No, eso no ocurrió nunca, ¿no? O sea, Jesús, las únicas referencias que hay sobre él son los evangelios,
Y ni siquiera todos los evangelios hablan de su nacimiento, sino tan solo dos, y uno es copia del otro, se nota. Entonces solo uno, ¿no? Si no me equivoco, es el de Marcos, habla del nacimiento de Jesús, ¿no? Lucas también habla, pero al parecer es una copia de Marcos. Entonces, era la única referencia. No hay ninguna referencia histórica. Buscaron referencias. A ver, busquen, a ver, en los documentos romanos, ¿no? Porque en los romanos tenían, Pilatos, por ejemplo, gobernó en Judea, ¿no? Cuando murió, ni un registro histórico. No hay un registro de un Jesús nacido, menos de un Jesús muerto, crucificado. No hay ni un registro histórico oficial en el registro romano o en el registro judío de un Jesús. Posibles explicaciones, dos. O en su momento no fue tan importante, o sea, era simplemente un loquito que predicaba por ahí, ¿no? Y pocas gente, con 12 barbudos y nadie más le daba importancia, ¿no? Como a veces, ¿no? Alguien salen a predicar a la plaza, ¿quién será? Pues no sabes, ¿no? Y de repente ese se convierte, pues, en el fundador de una religión inmensa que abarca todo el mundo dentro de 1000 años. No sabemos, pues, ¿no? Es alguien que está hablando en la plaza. ¿Quién rayos será? Nada más, ¿no? Algo así. Puede que en su momento no haya sido tan importante, tan relevante. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis que también tiene sustento es que nunca existió, que es una leyenda, que es un mito, ¿no? Como Manco Cápac, Mama Oglio, como los hermanos Ayar. Y es también muy plausible, ¿no? Porque muchas cosas de los relatos de los evangelios no coinciden. Por ejemplo, ¿no? El tiempo del censo del emperador no coincide con el tiempo en que Herodes reinó. Entonces, esos acontecimientos nunca ocurrieron al mismo tiempo. O sea, los magos nunca pudieron haber ido a encontrar a Jesús que estaba censándose y a la vez haberse reunido con Herodes, porque eso nunca ocurrió en el mismo tiempo, pero los evangelios lo cuentan así. Entonces, posiblemente no es un relato histórico, sino es un relato mítico, ¿no? Como cuando nosotros contamos, ¿no? Cuando hay de los pistacos, ¿no? Dice, han aparecido, dice, un pistaco, le han sacado la grasa. ¿Dónde? En mi pueblo. Y todos le aumentan cosas, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser así también. Entonces, pero bueno, San Gregorio ya se había metido en camisa de 11 varas, ya el Papa le había dicho, ya averigua cuándo nació Cristo, y si no lo cumplía, pues ya podías tener problemas, ¿no? A la hoguera. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Hizo un aproximado. Dijo, ya, entonces Jesús más o menos debió haber nacido en el año 400 del calendario juliano. Ya, y dijo así, ya, y lo puso como 0, ya, todos contentos, todos felices. En adelante, todo el Imperio Romano empezó a contar los años como contamos nosotros ahora en el calendario gregoriano, ¿ya? Pero después de San Gregorio, en siglos posteriores, otros estudiosos dudaron de eso, ¿no? O sea, dudaron, a ver, ese San Gregorio creo que se ha inventado esa fecha. Entonces comenzaron a buscar más registros, más indicios, ¿no? Y se estima que San Gregorio se equivocó, que posiblemente, si es que Jesús existió, o sea, ya se le pone en duda, ¿no? Si es que Jesús existió alguna vez y nació alguna vez, no nació el año 0, nació posiblemente 6 años antes, en el -6 antes de Cristo. Suena raro, ¿no? Jesús nació el año 6 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque este año 0 estaba fallado, ¿no? Fallado. El posible es el -6, si es que existió. En realidad, pues no se puede afirmar, ¿no? No se puede afirmar porque los evangelios ya se ha llegado a la conclusión que no son relato histórico, son un relato teológico, ¿no? Es como las fábulas que te cuentan para enseñar algo, no hacen un relato necesariamente histórico. ¿Por qué razón además? Porque los evangelios tampoco fueron escritos junto con Cristo. O sea, no había alguien escribiendo, ¿no? Detrás de Jesús, y ahorita Jesús acaba de multiplicar los panes, ¿no? Ay, Jesús acaba de hacer esto. No había eso. Los evangelios los escribieron posteriormente los evangelistas, que fueron personas, salvo uno que es Juan, que se cree que es el apóstol, se cree, ¿no? Tampoco es seguro, salvo uno, los demás evangelistas
que escribieron los evangelios no conocieron a Jesús. Es más, vivieron muchos años después de la muerte de Jesús. El Evangelio de Juan, por ejemplo, se cree que data del año más o menos 80, 90 después de Cristo, o sea, 60 años después de la muerte de Cristo. Y así, ¿no? El último Evangelio, si no me equivoco, es el de Lucas, data del 140 después de Cristo, o sea, un siglo después de los supuestos hechos. Y si te pones quisquilloso, y no es para romper tu fe, o sea, después de un siglo, en tiempos donde casi nadie sabía escribir, no había periódicos, libros, todo lo que se contaba era de boca en boca, ¿se puede tener certeza de un relato? Te pregunto nada más, ¿no? Alan, ¿está vivo o está muerto? Alan García se suicidó hace poco, supuestamente. ¿Está vivo o está muerto? Ya ni se sabe, ¿no? Y estamos en tiempos de la informática, donde puedes googlear, buscar fotos de Alan, lo que quieras, ¿no? Y en estos tiempos, un relato de hace 3 años es dudoso. Imagínate en la edad de bronce, un relato de hace un siglo, ¿qué tan fiable puede ser? Posiblemente nada fiable, ¿no? Nada fiable. Entonces, hay muchas razones para dudar de esto, ¿no? Pero bueno, al final la fecha, el calendario gregoriano cumple su cometido. ¿Cuál es su cometido? Dar una referencia, dar una referencia. Y no es el único calendario que existe. El calendario que existe, hay otros calendarios, por ejemplo, los chinos no están en el año 2021 como nosotros. Ellos están en el año 3000 y tantos. ¿Por qué? Porque ellos cuentan de más antes, ¿no? Su año cero es creo que el inicio de la dinastía Ming, no sé qué cosa, cosas de chinos, ¿no? Entonces, están en el año 3000. Y para romperte más la cabeza, peor todavía, nosotros celebramos el año nuevo el 1 de enero, ¿no es cierto? Los chinos celebran en febrero. No sé qué día, por ahí, por el 15 más o menos de febrero, de nuestro calendario, ¿no? O sea, no es que les haya dado la gana, en nuestro calendario ellos celebran el año nuevo el 15 de febrero. Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que el 1 de enero empieza el año? ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, fue también a San Gregorio, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué decimos que el 1 de enero empieza el año nuevo? ¿Alguna idea? A ver, acá hay una opinión. Profesor, según lo que yo había leído, el calendario romano se basa en la luna, profesor, y también por las estaciones. Ya. Está bien eso. También es una convención. ¿Por qué? Ahorita vamos con astronomía. Esto fue historia y un poco de secularismo, ¿no? No es necesario que pierdas la fe por eso, ¿no? Simplemente es un hecho, ¿no? Son cosas muy diferentes. ¿Cómo calculamos los años nosotros? ¿Cómo sabemos cuándo es un año? Los primeros hombres se dieron cuenta de que había sucesos que se repetían cada cierto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si tú pones, ahorita pues fueras afuera a tu patio, clavas un palito y miras la hora exacta, al mediodía, digamos, y señalas al mediodía dónde cae la sombra del sol, lo dibujas, ¿no? Pones un palito y, digamos, esta es su sombrita, y marcas este punto. ¿No? Marcas exactamente este punto donde cayó la puntita. Mañana sales a la misma hora, no va a pasar esto, va a variar un poquito. Pasado mañana sales a la misma hora y también va a variar otro poquito. Así. Dentro de 365 días va a volver a pasar esto. ¿Por qué pasa eso? Porque la Tierra está cambiando de posición con respecto al Sol.
en su movimiento de traslación, ya no en la rotación. La Tierra tiene, hasta donde conoces, dos movimientos. Ahorita te voy a desencañar, tiene más movimientos, pero por ahora, como en colegio te dijeron, tiene dos movimientos, ¿no? Tiene movimiento de rotación y movimiento de traslación. Rotación está sobre su propio eje, es lo que nos dice día, noche, día, noche, día, noche. Y traslación es alrededor del Sol. Entonces, ese momento de traslación hace que nunca el Sol del mediodía caiga en la misma posición que el día anterior. Ya el día anterior es diferente. Pero cada 365 días esto se repite. Entonces, eso se dieron cuenta las primeras culturas, ¿no? Los primeros brujos, chamanes, que eran los que veían esto. Entonces, eso pasaba cada 365 días, más o menos, ¿no? Entonces, a eso le llamaron año. ¿Ya? Pero, elegir, decir ya, a partir de aquí es el 1 de enero, hacer eso, decir, ¿no? Ah, ya, el 1 de enero es aquí, justo con la sombra aquí, eso es completamente arbitrario. ¿Ya? Es completamente arbitrario. O sea, a alguien se le ocurrió, dijo, oye, ¿y de cuándo? El día que clavó su palito, ese día le dijo, este día va a ser mi 1 de enero. No fue así tan simple, pero lo estoy simplificando. O sea, pudo haber sido otro día. Si ese día, ese tigre que definió este 1 de enero, estaba nublado y no pudo clavar su palito y lo clavó dentro de 2 días, el 1 de enero hubiera sido el 3 de enero, o sea, 2 días después. Entonces es completamente arbitrario, porque en el espacio no está escrito, ¿no? O sea, no hay cartelitos en la órbita de la Tierra que digan, acá es 1 de enero, aquí está, no hay eso, ¿no? No hay eso. Entonces, esto es completamente arbitrario. Así como San Gregorio también le dio la gana, puso una fecha arbitraria, el 1 de enero también es súper arbitrario. ¿Ya? Entonces, posteriormente, después se dieron cuenta de que no era 365 días exactamente, sino que después de 4 años esto se desalineaba igual, nuevamente. En 4 años esto se desalineaba. Entonces, pero si le restaban un día, entonces le aumentaban un día, perdón, se volvía a alinear. Ya, entonces dijeron, entonces tenemos que compensar eso. Entonces el año dura 365 días, pero cada 4 años hay un año bisiesto. ¿Y por qué pasa eso? Porque la Tierra en realidad demora en darle una vuelta al Sol 365 días, punto 25, y 6 horas, y un cuarto de día. Si queremos ponernos majaderos, incluso acá hay más decimales, ¿no? Ya me estoy inventando, pero hay más, pues. ¿Por qué? Porque no todo es exacto, pues, en la naturaleza, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no? El año dura 365 días, 6 horas, 5 minutos, 2 segundos, 10 milisegundos. Podemos ser lo más precisos que querramos, ¿no? Entonces, por eso hay el año bisiesto. ¿Este año ha sido bisiesto? No me acuerdo. ¿Cómo funciona el año bisiesto? Cada 4 años se compensa este error, ¿no? Porque no podemos contar días parciales, ¿no? Porque los días los contamos aquí, en las vueltas a la Tierra. Los años en las vueltas alrededor del Sol nunca cuadran y cada 4 años tenemos que corregirlos con el año bisiesto. Lo que no sabías tal vez es que no solo existe año bisiesto, también existe siglo bisiesto. Porque cada 4 siglos estos decimales empiezan a contar, los demás decimales. Y si un año bisiesto es a la vez múltiplo de 100, digamos el año 2400, toca bisiesto y a la vez es múltiplo de 100, ese año no debe ser bisiesto porque esta diferencia también acumula un error. Cosas raras, ¿no? Del calendario. Y el calendario juliano no tenía ese ajuste. Ese era otro problema del calendario juliano. No tenía ese ajuste. Entonces iba acumulando errores. En 1000 años había acumulado varios días de diferencia. Las culturas que pasaron al calendario gregoriano fueron las que estaban dominadas por el Imperio Romano, pero no todas. Por ejemplo, los ingleses pasaron al calendario juliano ya en el siglo XVII, más o menos, XVI, XVII. Incluso hay un caso, ¿no? Isaac Newton, por ejemplo, en el calendario juliano nació el 25 de diciembre, igual que Cristo. Bueno, si hubiera nacido Cristo.
pero en el gregoriano no. Entonces, Newton nació en Navidad, en el juliano, pero cuando pasaron al gregoriano, cambió esa fecha, ya no era. Es más, las culturas que pasaron del juliano al gregoriano, algunas pasaron muy tarde. Los griegos pasaron, por ejemplo, en el año 1940 y tantos. Los rusos pasaron al calendario, seguían usando el calendario juliano hasta los años 60, más o menos, 1960, hace 50 años, seguían usando el juliano. ¿Por qué? Dirá alguien, ¿no? Es que, bueno, esto era para el Imperio Romano, el gregoriano era para el Imperio Romano, para la Iglesia católica, apostólica y romana, pero no era la única facción de la Iglesia. Ya había habido un cisma cuando se dividió el Imperio Romano de Oriente con el Imperio Romano de Occidente, también fue un cisma religioso. Así como quedó el Imperio Romano de Occidente, católico, apostólico y romano, el Imperio Romano de Oriente se quedó como católico ortodoxo. No digo, depende, han visto unas fotos, ¿no? De unos sacerdotes que usan como una gorra así alta, ¿no? Y suelen vestir de negro, esos son ortodoxos. Los rusos eran ortodoxos, ¿no? Hasta la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, ellos pasaron muy tarde al calendario. Entonces, pero al pasar al calendario gregoriano, no solo era cambiar de año, o sea, no solo era decir, ya, a ver, rusos, estamos en el año 1960, ya, vamos a pasarnos bueno, no era acá sería 1002, y ellos ya estaban en 2000 y tantos, porque estaban el juliano, ¿no? Ya, 2260, digamos. Ya, vamos a pasarnos, a partir de mañana, ya no estamos en 2260, vamos a estar en 1960, ¿ya? No era tan simple como eso, porque el calendario juliano había acumulado cifras de error. Entonces, estos estaban, digamos, en agosto, y ellos estaban ya en octubre, digamos. Se había desfasado también el año. No todos tenían que cambiar el año, tenían que cambiar el mes. Ese año, mucha gente en Inglaterra, en Rusia, en Grecia, cuando se pasaban al calendario gregoriano, ese año mucha gente cumplió años 2 veces el mismo año. Que tu cumpleaños era, digamos, mi cumpleaños es el 29 de agosto. Había cumplido años en el calendario juliano. En septiembre, el gobierno de mi país dijo, ya vamos a pasar oficialmente al calendario gregoriano. Ya pasamos, cambiamos de año, pero ya no estamos en septiembre. Volvemos a estar en julio o en junio. Otra vez, ¿no? 3 meses después, otra vez viene mi cumpleaños. Cosas raras, ¿no? De los pasos de calendario. Entonces, bueno, eso es por la arbitrariedad, ¿no? Entonces, el año dura esto, ¿no? El año dura esto, son 365.25 y por eso tenemos el año bisiesto. Pero ¿cuándo empieza enero? Arbitrario, completamente. ¿Ya? Completamente arbitrario. Es más, ¿no? Hay otras cosas también arbitrarias. ¿Por qué la medianoche es a medianoche? Alguien dirá, pues no, allá es medianoche porque, bueno, pues a esa hora está bien oscuro, ¿no? Es la parte donde estamos más en el lado oscuro de acá de la Tierra. Ya, puede ser una buena razón, pero no todas las culturas lo cuentan así. Por ejemplo, para los judíos, el día no termina a la medianoche. Para los judíos, el día termina a las 6 de la tarde, más o menos, cuando se pone el sol. Entonces, en la noche, ya cuando tú estás a las 9, 10 por acostarte, para el judío ya es el día siguiente. Y eso tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, por ejemplo, cuando celebra Semana Santa, ¿no? En Semana Santa dice, Jesús murió un viernes, dice la tradición, ¿no? Los evangelios. Murió un viernes y para cumplir las profecías, al tercer día resucitó. Pero tú cuentas, ¿no? Viernes, no, como Jesús dijo, ¿no? Es una profecía que decía, ¿no? Él mismo dijo, cuando le hablaron del templo de Jerusalén, él dijo, ¿no? Yo puedo destruir este templo y levantarlo en 3 días. Eso supuestamente era una profecía de su muerte, que él iba a morir y resucitar en 3 días. Pero si tú cuentas, mira, de viernes a sábado hay un día, de sábado a domingo que resucitó hay 2 días. No hay 3 días, ¿no? Pero eso es según nuestro criterio occidental, según el criterio judío, de que el día termina a las 6 de la tarde, sí cuadra, ¿no?
Porque mira, el viernes a las 6 de la tarde ya es otro día, el sábado a las 6 de la tarde ya es otro día, el domingo a las 6 de la tarde ya es otro día. Ah, ya, entonces sí es el tercer día, ¿no? Cuadra. Ahora, lo que su compañero dijo, ¿no? El calendario de la luna y de la tierra también. Otras culturas no usan el sol como referencia para sus meses, usan el calendario lunar. Nosotros también lo usamos. Por eso es que carnavales nunca cae el mismo día. A veces cae en febrero, a veces cae en marzo, y varía, ¿no? Y la Semana Santa también varía, a veces está en marzo, a veces está en abril. ¿Por qué cambia, no? ¿Por qué? Porque la Semana Santa se celebra, ¿no? Es a los no sé cuántos días del mes de Nisan, así dicen los hebreos, ¿no? Son los meses de ellos, no son como nosotros enero, febrero, marzo, ¿no? Nuestros meses también son alegorías a los emperadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Julio es el mes del emperador Julio César, ¿no? Agosto, el mes del emperador Augusto, ¿no? Y así. A ver, un ratito. Ya, estoy de vuelta. Entonces, ya me perdí. Ya, entonces ellos celebran pues en la Pascua en un día del calendario lunar, ¿no? Que manejan los judíos. Hay muchas culturas que manejan el calendario lunar. Y por eso no cuadra pues con nuestro calendario solar, varía, ¿no? Y los carnavales pues también están relacionados con la Pascua. Carnavales se celebra 3 días antes del miércoles de ceniza. Y con el miércoles de ceniza empieza la cuaresma, que son 40 días antes de la Pascua, ¿no? Es un periodo de preparación. Como esos 40 días supuestamente son de recogimiento, de penitencia, entonces 3 días antes hacemos desmadre, ¿no? Por eso es carnavales antes de iniciar la cuaresma. Pero es un sincretismo ya, ¿no? Obviamente la doctrina católica, el catecismo católico no enseña nada de carnavales, ¿no? Sino es un acomodo que otras culturas han hecho a una fiesta católica, ¿no? Entonces, las culturas son así sincréticas, ¿no? Ya, y te había dicho algo ya para terminar, para no irnos más lejos, ¿ya? Se ha convertido en clase de geografía. Te había dicho que la Tierra tiene dos movimientos, ¿no? Tu profesor de geografía te enseñó algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la Tierra tiene 3 movimientos. Uno es de traslación alrededor del Sol, ya ese ya lo sabemos, y otro de rotación alrededor de su eje. El eje de la Tierra está inclinado, más o menos 20 grados. Por eso hay estaciones, ¿no? El lado que está más inclinado hacia el Sol es el que está en verano y el que está más alejado del Sol es el que está en invierno. Por eso hay estaciones, ¿no? No es como algunos creen, ¿no? Que en la costa, por ejemplo, en enero, ¿no? Aquí está lloviendo en enero y en la playa, en la costa está la gente veraneando. Entonces algunos, sobre todo los antiguos, los señores, ¿no? Los abuelitos eso lo entienden mal y dicen, no, no, en Lima están en verano, nosotros estamos en invierno, te dicen. ¿Ya? Entonces, no es así, ¿no? O sea, todo el hemisferio sur estamos en verano o en invierno. Ahora, que en la sierra se manifieste diferente el clima, eso es otro cuento, ¿no? O que haga frío en verano aquí, eso otra historia. Entonces, es por el hemisferio más que todo. Entonces, la Tierra tiene, según colegio, 2 movimientos, rotación y traslación. Y eso también creían los antiguos. Pero la Tierra no tiene solo esos movimientos. La Tierra tiene también otro movimiento. ¿Cuál es? Es el movimiento de precesión. La Tierra, ahí está, ¿no? Sobre su eje. Han jugado trompos, ¿no? Han jugado trompos. Su trompo cabecea, ¿han visto? Cuando tú lanzas el trompo, lo haces acá que le dicen, en Arequipa le dicen remoler, ¿no? Acá bailar creo que le dicen acá. Lo haces girar, ¿no? Tu trompo, bueno, a veces cae paradito, derechito, pero a veces no.
a veces está en el mismo sitio, no, a veces camina, ¿no? Digamos que está en el mismo sitio, pero cabecea, así, ¿no? El trompo cabecea, ¿no? No se mueve de su sitio, pero cabecea. La Tierra hace eso también, a la vez que está girando alrededor del Sol, a la vez que está girando como un trompo sobre sí mismo, también está cabeceando. El giro alrededor del Sol es 365 días, el giro sobre su eje dura 24 horas, ¿no es cierto? Pero el cabeceo es muy lento, dura más o menos 23.000 años. 23.000 años. O sea, la Tierra cabecea, da una cabeceada en 23.000 años. Por eso es tan imperceptible y la mayoría de culturas antiguas nunca lo percibieron, no percibieron este cabeceo porque no tenían registros de tanto tiempo, ¿no? Ahora con los instrumentos modernos sí se sabe, ¿no? Y esto tiene una consecuencia directa sobre algo que está muy arraigado en nuestra cultura y que también es arbitrario. ¿Qué cosa es? Los signos del zodiaco. Nos gusta decir, ¿no? Yo soy Piscis, yo soy Géminis, yo soy Tauro, yo soy Escorpio, ¿no? Tenemos nuestros signos. Y los signos son constelaciones que están en el cielo, ¿no? Los astrólogos antiguos, los sabios antiguos, tenían la idea de que esto influía sobre las personas, ¿no? Si tú nacías bajo la influencia de un signo determinado para una época del año, pues tenía cierta personalidad, cierto carácter, y bueno, asignaron un signo por cada mes del año. Podrían haber sido otros, ¿no? Si hubiéramos tenido 15 meses, en el cielo tan poblado de estrellas, era fácil encontrar 15 signos también. También es un poco arbitrario. ¿Ya? Y lo establecieron así. Entonces, por eso es que decimos, ¿no? Virgo es de veintitantos de agosto hasta tantos de septiembre, Escorpio y así. Cada uno, las chicas sobre todo les gusta saber su signo. Pero esa astrología viene pues de las culturas hindú, sumerias, ¿no? Antiguas. Entonces, eso se estableció, las cartas astrales, más o menos, ¿no? Datan de hace 5.000 años, más o menos, ¿no? 3.000, digamos, hay mucho. Hace 3.000 años, más o menos. Es una tradición antigua, más antes de Cristo incluso. Se establecieron las cartas astrales como las conocemos hoy día. ¿Cuál es el problema? Que como la Tierra cabecea, esto también se desfasa. Se desfasa. Entonces, después de más o menos 2.000 años, más o menos, este signo cambia. O sea, si agosto era Virgo, en 2.000 años ya no va a ser Virgo, va a ser el siguiente, Libra, creo, así. En 23.000 años, agosto va a recorrer todos los signos hasta volver a ser Virgo. Va a recorrer todos los signos en 23.000 años. Entonces, cuando te dicen, ¿no? Tú miras el periódico, dice, ¿no? Virgo, Leo, Libra, ¿no? Hoy conocerás el amor, ¿no? Te visitará no sé quién. En realidad, esos meses que están consignados ahí no son los que corresponden. Son los que fueron establecidos hace 3.000 años por los astrólogos de ese tiempo. Ya se desfasó, ya no estás bajo la influencia del signo que crees. Pero obviamente, ¿no? El horóscopo está hecho justamente para simplificarte la vida y evitarte los líos de la cotidianidad, ¿no? No le vas a explicar eso, pues, ¿no? A la gente que quiere creer en el horóscopo, no le vas a explicar este tema que te estoy explicando, que tiene una explicación más profunda incluso. Lo dejaron así, entonces, a nadie le importa, ¿no? Ya, la cosa es que la crean. Entonces, si por A o B creías en el horóscopo, también es mentira, ¿no? Si creías, ¿qué más creías? Si creías que los años están establecidos desde este año cero, esto también posiblemente es mentira, ¿no? Pero bueno, son las cosas que queremos creer, ¿no? Muy bien, pues nada más con la fecha. Ahora vamos con PHP. Entonces, PHP también tiene el mismo lío, pues. ¿Cuál es el lío de PHP? Oye, ¿y cómo cuento la fecha, pues? ¿Desde el año cero será importante? No, tal vez no. Entonces, la fecha, ¿qué hace? Los que crearon PHP dijeron, entonces las fechas las vamos a contar
desde no sé qué día, desde el 1 de enero creo que es, de 1970 y algo, no estoy seguro de la fecha. Entonces, esta fecha que nos da este time, nos está dando la cantidad de segundos que han pasado desde ese año de base, 1970 y algo. Lo podemos googlear, a ver. Inicio de fechas de PHP. La memoria me falla. Lo podemos googlear. Ahí está, a ver, inicio de fechas. No lo encuentro. Ya, pero está para buscarlo. Es 1970, si no me equivoco. O 70 y algo. Entonces, esa es la fecha de inicio. A partir de ahí se cuenta la cantidad de segundos. Esta forma de tomar la fecha, para un computador es la más fácil, o la más conveniente. ¿Por qué? Si acá quieres sacar qué día es, hace divisiones nomás. Divide entre 365.25 con el bisiesto. Si quieres saber qué día es, qué mes, divide entre 12. Si quieres saber qué día es, divide entre 24. O sea, con conversión de unidades se puede convertir segundos, estos millones de segundos, a años, meses y días, y fácilmente, ¿no? Lo podemos manejar, ¿ya? Todos los lenguajes o sistemas de gestión de base de datos, ¿no? O programas que utilizan fechas tienen sus propias convenciones. Esto de aquí es el definido por el estándar de Unix. Y por eso decía, ¿no? Aquí en time, si vemos la ayuda, dice return current Unix timestamp, dice, ¿no? Actual timestamp de Unix, ¿no? No se llama fecha esto, se le llama marca de tiempo, timestamp, ¿no? Marca de tiempo. Y en base a eso, PHP hace los cálculos de fechas necesarios para que podamos nosotros usarlas. De todas maneras, como somos seres humanos, vamos a necesitar, somos seres humanos, vamos a necesitar usar las fechas tal como las conocemos, años, meses y días. Entonces, PHP nos proporciona varias funciones que nos permiten trabajar con fechas. Si vemos el ejemplo 7.4, no, todavía estamos en 7.3, vamos a hacer algunas cosas ahí, ¿no? Podemos, por ejemplo, construir fechas, ¿no? Ahí en tu PDF tienes varias funciones, ¿no? Para construir fechas. Ahí vamos a probarlas algunas, ¿ya? Tienen signitos raros, así que puede ser problemático escribir. A ver, voy a copiarlo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos formatear una determinada hora, esto, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Va a mostrar la fecha, pero en un formato determinado. Lo ponemos aquí, ¿ya? Hecho time, ¿no? Ahí está. Entonces, igual estamos llamando hecho date. Mira, ¿qué hace date? Dice formatea una hora y fecha local. Estos parámetros que están en cadena son los que le van a decir, según la tabla que tienes aquí en tu PDF, cómo formatear, mira, así, en inglés, en mayúscula, minúscula, con 0 adelante, AM, PM, etcétera. Una combinación, ¿no? De cosas. Por ejemplo, L minúscula, ¿qué es? Dice, día de la semana con nombre. Ah, ya, entonces esta fecha me lo va a mostrar con un nombre de día de la semana. En inglés, obviamente, ¿no? F mayúscula, ¿qué dice? F mayúscula, nombre del mes. Ah, ya me va a dar el nombre del mes. Entonces me dirá acá, ¿no? ¿Qué día estamos hoy? Estamos 2 de junio, entonces acá me aparecerá miércoles, ¿no? Me aparecerá Wednesday, que era F, ya me olvidé. Nombre del mes, ¿no? June. J minúscula, que era día del mes sin ceros, ¿no? Me aparecerá 2. S mayúscula, ¿qué cosa era? ¿Dónde está? Aquí está. Sufijo del día de la semana, ¿no? Allá, 2T, así es que en inglés los días no se pone 2, 3, se pone primero, segundo, tercero. Esto está en formato en inglés, ¿no? Pero podemos acomodarlo para un formato en castellano fácilmente. A ver, corramos aquí a ver qué pasa. Error, ¿dónde está? Línea 13. Las comillas.
al copiar desde el Word o PDF, siempre lo copia esto con comillas extrañas, ¿no? Comillas tipográficas, ese es el problema. Ahí está, ¿ves? Whitney, June, 2ND, así se pone en inglés, ¿no? 2021 y la hora 3:37 p.m. Bueno, esto, la hora está saliendo ahorita en la hora UTC, ¿no? En horario universal. Por eso me sale así, ¿no? Me está saliendo 8, a ver, 9, 10, 11, 12. Tampoco. Wow, no sé. Porque ahorita en la zona horaria estamos nosotros en -5, ¿no? En UTC debería ser, en el horario hora del meridiano, debería ser 5 horas más, ¿no? 9, 10, 11, 12, una y tantos. Acá sale 3:37. Pienso es por la configuración del servidor, ¿no? ¿Qué hora les sale a ustedes? ¿También les sale así? A ver, confirmen. Igual, ingeniero. Ya, eso tengo que verlo. Pero eso depende de la configuración del servidor. Pienso que en el servidor hay una configuración así. Si lo subo a un hosting, de repente me va a devolver otra hora, ¿no? Ya, lo dejo pendiente. No sé la respuesta ahorita porque está saliendo esa hora. Vamos a ver. Pero debe poder configurarse el server para que dé una hora en una zona horaria adecuada, ¿no? Aunque eso no es así necesariamente, ¿no? De hecho, las horas se calculan para el cliente, en realidad. Por ejemplo, cuando tú te conectas a Facebook o a tu correo electrónico, te dice, este correo te llegó a las 9 de la mañana, pero 9 de la mañana de tu zona local, de tu zona horaria. No es 9 de la mañana de la hora del servidor, ¿no? Esto siempre se calcula, o sea, porque si es que es importante, tienes que tener datos de tu cliente, de quién ha entrado a tu máquina, en qué zona horaria está, y tienes que convertirle la hora a su hora, a la hora del cliente que está conectado, si es que es importante, ¿no? Eso de las zonas horarias es otro lío arbitrario, ¿no? Que ya me da ganas de contarte, pero ya nos vamos a atrasar. Eso de las zonas horarias también es una convención, ¿no? Arbitraria, también recontra arbitraria, ¿no? Eso no era un problema hace 2 siglos, cuando se volvió problemático, ¿no? Este tema de las zonas horarias se volvió problemático cuando algunos países grandes, como Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, ¿ya? Algunos países empezaron a instalar líneas ferroviarias, ¿no? De costa a costa, por ejemplo. Entonces tú salías aquí a una hora y llegabas aquí a otra hora, y no era, pues, porque acá hay de 2, 3 zonas horarias diferentes, ¿no? Entonces acá salía a 7 de la mañana y aquí, pues, en el lado de aquí estaban 2 horas más adelante. Entonces había un problema, ¿no? Entonces recién se comenzó a tomar en cuenta las zonas horarias o los usos horarios que sabemos, ¿no? El Perú está en un solo uso horario, no tenemos ese problema, pero países, ¿no?, vecinos como Brasil, por ejemplo, tienen hasta 3 zonas horarias diferentes, que puede ser un problema, ¿no? Yo el 2019, antes de la pandemia, me fui a pasear a Brasil, fuimos por tierra con mi hermano, así de mochileros, hasta Río de Janeiro. Y como íbamos saltando, ¿no? O sea, no es que tomamos un bus y llegamos al río, ¿no? Hemos hecho como 10, 15 saltos en el camino, ¿no?, de pueblo en pueblo. Era difícil, ¿no?, el cálculo de las zonas horarias. ¿Por qué? Porque las zonas horarias también en los países no las toman así tal cual, ¿no? Sino, por ejemplo, esto es Brasil, ¿no? Así, más o menos así es Brasil. Cada estado define la forma en que va a tomar, a usar su zona horaria, ¿no? Así, ¿no? Entonces, digamos, este estado, llegas por aquí, ¿no? Digamos, entras por Puerto Maldonado, por acá estás con hora de Perú. Este estado tiene otra zona horaria diferente, pero la carretera sale por acá y acá vuelves a la zona horaria de aquí, así. Una mezcolanza, ¿no? Entonces, mareados con la hora completamente, ¿no? Y a veces perdíamos el bus, teníamos que esperar el siguiente o ir a otro sitio, así, ¿no? Una travesía de 7 días, ¿no? 7 días, 5.000 kilómetros de viaje, ¿no? Toda una aventura.
Por ejemplo, ese problema de las zonas horarias, ahí lo tienen los países grandes, sobre todo. Ahí también hay cosas locas, ¿no? En el tema de las zonas horarias. Ya ni modo, ya me desvié. Por ejemplo, en Europa, ¿no? España, aquí está Italia, aquí está África, ¿ya? Por ejemplo, en España también tienen una zona horaria, pero no corresponde con su uso horario. O sea, aquí según su uso horario deberían tener ellos una hora determinada, ¿no? Una hora determinada. Pero ¿qué ocurrió? Sí. Por aquí está Alemania, ¿no? Esto es España. Y por acá está Alemania. Germany le voy a poner ya, abreviatura. Alemania está en otra hora. España está en otra hora. Pero en el siglo XIX, cuando después de la Guerra Civil Española, comenzó a gobernar el dictador Franco, porque hay dictadores de derecha también, que no te asusten diciendo los izquierdistas son dictadores, no, hay dictadores de derecha. Franco fue un dictador de derecha, Pinochet fue un dictador de derecha. Entonces, Franco, como era muy amigo de Hitler, de los nazis, está prohibido dibujar esto acá, ¿no? Ya bueno, como era muy amigo de Hitler, entonces para que pudieran estar en perfecta comunicación, él asumió la hora alemana. Entonces ahora la llamó hora del Pacífico Sur y la implantó en España. Ya no son aliados de los nazis, pero España se quedó con esa hora. Entonces cuando tú viajas, digamos, de Portugal a España, estás en el mismo uso horario, ¿no? Cruzas la frontera y tienes 2 horas de diferencia. ¿Por qué? Porque a un loquito llamado Franco se le ocurrió ponerle la misma hora que Alemania, porque eran amiguitos, y nada más, ¿no? Entonces, más arbitrariedades, ¿no? En esos temas, pero bueno, cumplen su cometido. ¿Cuál es el cometido? Darnos un estándar y darnos un mundo coherente donde podamos predecir cosas, ¿no? Con eso basta, ¿no? Pero la mayoría de personas no llegamos a preguntarnos esos detallitos. Entonces podemos formatear estas horas como a nuestro gusto, ¿no? Utilizando estos modificadores, ¿no? Si quieres AM, PM, puedes jugar con esos, ¿no? PHP también maneja algunas constantes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos formatos, por ejemplo, este formato para RSS, para mostrar el formato en un determinado modo, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver, ¿ya? Eso es después cuando manejemos contenido. El ejemplo que estaba en tu ejemplo 7.3 era check date, ¿no? Sirve para verificar una fecha determinada, si es válida, no sé, ya lo vimos, ¿no? Y todavía nos alcanza tiempo, creo, para ver esto. Este es importante también, ¿no? Manejo de archivos. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es cómo comunicarnos con nuestro servidor de forma que le pedimos cosas y el servidor nos devuelve cosas. Pero también ocurre lo contrario. Nosotros como clientes, este es nuestro navegador, podemos enviar cosas a nuestro server. Le podemos mandar cosas. ¿Ya? Entonces, uno de estos son los archivos, pues, precisamente. De cómo manejar archivos. PHP puede manejar archivos. De hecho, se usan todavía mucho porque no siempre todos los datos que maneja nuestra web los vamos a manejar en una base de datos MySQL. No siempre. De repente tienes una web muy simple, pues, que los únicos datos que coge el usuario de repente es si se logueó, no se logueó, nada más, ¿no? No hay logins, por ejemplo. No hay logins, ¿no? Es una página muy simple que recoge poquísimos, un par de datos del usuario. De repente la hora de que se conectó, qué página visitó última vez, nada más, ¿no? Y eso incluso un ratito lo guarda y después desaparece. Puede haber una aplicación web que no necesita una base de datos. Pero si quiere guardar o conservar algo en el tiempo, podemos utilizar un archivo de texto. Ahora, si voy a guardar data compleja, estructurada, pues necesariamente pues, tendré que usar MySQL, ¿no? Pues todavía se usa el manejo de archivos, entonces. El ejemplo 7.4 lo que hace es eso, crea un archivo de texto. Mira, el ejemplo 7.4
Mira, va a crear un archivo test file. Ya existe ese test file acá, ¿has visto? Pero si quieres, bórralo, porque lo vamos a crear. Mira, si quieres, lo borramos. O así nomás, también va a funcionar. Entonces, ¿qué hace? No? Fopen abre el archivo. Este modificador W significa modo escritura. Por acá están los modificadores. Mira, en tu PDF están ahí. W, escribir al comienzo. R, abrir solo lectura, según la necesidad que tengamos, ¿no? Entonces, podemos abrir un archivo. ¿Ya? Y si no falla, esta palabra reservada también lo hemos visto hasta ahora, es una alternativa, ¿no? O muere, o sea, quiere decir que termina el programa, or die, ¿no? Si no se cumple esto no se puede, devuelve falso, entonces va a ocurrir este die, va a morir, ¿no? Termina el programa porque no puedo hacer más, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquí. Abrimos el archivo y vamos a crear una cadena de texto multilínea, ¿se acuerdan de los ends? ¿Ya? Multilínea. Y esta cadena text va a ser escrita en este flujo. O sea, cuando yo abro el archivo con fopen, lo que estamos creando es un apuntador llamado fh que va a apuntar a este archivo. ¿Ya? Es como un buffer, ¿no? Está apuntando y ya le puedo escribir. Fwrite escribe en el archivo. ¿Ya? Y si no puede, también acaba, or die, ¿no? Y manda el mensaje antes de morir, dice, no se puede escribir el archivo. Una vez terminado, se cierra el archivo. Siempre es buena idea cerrar los archivos, porque si los dejamos abiertos, luego quedan inaccesibles. A veces te ha pasado seguramente cuando has usado algún programa, alguna aplicación, o de repente quieres borrar una carpeta de tu USB, te dice, no se puede borrar archivo en uso, pero no está en uso, ¿no? No, sino que ha pasado. Algún programa lo ha dejado abierto por error o porque se colgó, terminó antes de tiempo, yo qué sé. Entonces siempre es conveniente o buena idea cerrar los archivos después, ¿no? Entonces, a ver, lo corremos, ¿no? El 7.4. Ahí está, archivo test file escrito. Y ahí está test file, mira. Si ves en tu carpeta, lo ha creado. Si quieren lo borramos, mira. Lo voy a borrar. Delete. Ya está borrado. Ahí está, ya no existe. Si vuelvo a correr esto, se va a crear. Lo va a crear nuevamente, ¿no? Esta vez. Entonces, fopen abre el archivo y si no existe, lo crea. Y se queda apuntando al comienzo del archivo. ¿Y qué le hemos escrito? Línea 1, línea 2, línea 3. Eso está escrito en el archivo. Ahí está, ¿ves? Su contenido. Línea 1, línea 2, línea 3. Y eso es un proceso simple de apertura y escritura de archivos. Entonces, si quisieras guardar algo, ¿no? Una preferencia de usuario, un comentario de usuario, no tienes una base de datos o no quieres usar una base de datos por rendimiento de repente, porque la base de datos consume recursos, podrías usar archivos si es que no hay muchos datos que guardar y no hay mucho flujo de datos hacia tu servidor, ¿no? Puede ser una buena decisión. En el ejemplo F7.5 estamos leyendo ese mismo archivo, ¿no? O sea, ya se ha creado, pero ahora vamos a obtenerlo para mostrar su contenido aquí. Es más o menos el proceso inverso, ¿no? Línea por línea. En este caso, lo que hace fgets es leer una línea del archivo, la primera línea nada más. Hay varias funciones de lectura de archivos. En tu PDF están también de lectura de archivos, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Abre el archivo, en este caso solo lectura. Cuando abrimos como solo lectura, no podemos reescribirlo, no podemos alterar su contenido. Fgets, mira lo que hace, dice, obtiene una línea desde el apuntador de archivos, una línea. Si llamamos 2, 3 veces a fgets, en cada lectura lee la siguiente línea. Mira, vas a ver. Si hago esto 2 veces, lo que va a salir es línea 2. ¿Por qué? Cada llamada fgets salta una línea. Siempre por líneas se leen los archivos de texto. Hay archivos binarios también, ¿no? Pero bueno, no lo estamos viendo ahora. Es una lectura simple de archivo. ¿Ya? O también se pueden leer posiciones arbitrarias, ¿no? Con fread, ¿no? Fread, lectura de archivo binario seguro, ¿no? Se pueden leer posiciones completas, ¿no? En bytes. ¿Qué hace esto? Lee también el archivo, lo vuelve a abrir y lo lee, pero lee 3 posiciones, ¿no? 3 bytes.
del archivo. Se pueden poner más, obviamente. Hay otras funciones de lectura de archivos que permiten posicionar el apuntador, ¿no? Al comienzo del archivo, al medio del archivo, al final, ¿no? Son los famosos SIX. Debe ser el ejemplo 7.7. No, no está aquí, ¿no? Pero sí, sí hay, ¿no? Hay F. Vamos a ver, F. No está como ejemplo. En tu PDF debe estar, a ver. Vamos a ver, F open. No está. Pues me olvidado. Después hay otro ejemplo, después. ¿Ya? No nos adelantemos entonces. ¿Ya? Entonces, eso es para lectura. Podemos copiar también archivos. Tenemos un archivo, lo copiamos en otro. Por ejemplo, si corro aquí el 7.7, este test file se va a copiar a un test file 2. Siempre que pueda, obviamente, ¿no? No siempre vas a poder hacer esto, ¿ya? Tienes que tener permisos, ahí está test file 2. Tienes que tener permisos en tu hosting para modificar la carpeta que contiene tus archivos, ¿no? Si no, tienes que consultar con tu administrador para que cómo se habilita eso, ¿no? A veces, si esto lo llevamos a un hosting, ahora tenemos pleno poder porque estamos en nuestra máquina, ¿no? Pero en un hosting a veces hay limitaciones de lectura y escritura por seguridad, ¿no? Entonces eso habría que tener en cuenta, ¿no? Antes de hacer. Esto copia un archivo en otro. Puede ser un procedimiento útil también cuando queremos duplicar algo, ¿no? Ejemplo, no quiere subir. 7.8, 7.9. Rename, renombra un archivo, no hay mucho que explicar ahí, ¿no? Lo que hacen nomás, ¿no? 7.8 ya está. Y, uy, ¿qué diferencia hay con 7.7? No, está bien. 7.9, ¿no? Renombrado, ¿no? New se llama ahora, mira, cambió su nombre. Aquí lo puedes ver en el árbol de directorios, ¿no? Cómo cambia. Ese es el 7.9. Ya, no hay mucho que explicar, es una cosita nomás, ¿no? Ahí. Borrar un archivo también, con unlink se puede borrar un archivo. Este new, por ejemplo, si yo corro este script, lo va a borrar el archivo. Ya lo borró, ¿ves? Ya desapareció. Estoy manejando mi árbol de carpetas, nada más. Son ejemplos chiquitos, ¿no? Si no son complejos. Y con fseek nos podemos posicionar en alguna parte del archivo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo que está haciendo fseek está poniéndose al final del archivo. Tiene sus constantes, ¿no? No sé si está por ahí las constantes definidas en el PDF. A ver, voy a ver ya. Si no, lo buscas en la ayuda, no hay problema. No está. Ya, pero bueno, hay constantes, ¿no? Si te remites a la ayuda, vas a Google, fseek, y te van a salir las constantes. O sea, hay palabras reservadas para decirle corre al comienzo, corre al final, a partir de ahí cuántas posiciones, ¿no? Y se puede escribir arbitrariamente un archivo. Pero para eso tiene que tener un modificador R+. Si vemos aquí R+, R+ significa, aquí está, abre para lectura y escritura, devuelve falso si el archivo no existe. ¿Ya? Para eso, lectura y escritura. Ya, es otro mundito esto de los archivos, ¿no? Pero si alguna vez lo necesitas, ya sabes por dónde puede ir. Ya, este detalle sí me parece un poco importante. Es como PHP, te había explicado ayer, creo a raíz de la pregunta de los compañeros, o sea, PHP no es como un programa de Java, donde el usuario es el único que interactúa con el programa. No. Si yo tengo mi script PHP, ese script lo pueden estar pidiendo pues 1000 usuarios, 10 o 100 a la vez. Si mi PHP está abriendo un archivo y todos necesitan abrir ese archivo, ya tengo un problema pues, de concurrencia, ¿no? ¿Por qué? Porque solo uno puede usar el archivo a la vez. O sea, yo pongo, este script pone open, ¿no? Este script pone open, entonces uno nomás puede abrir a la vez, ¿no? Lo voy a correr, aunque no se nota aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que llamo a este archivo, se actualiza, este archivito se actualiza y ya
está actualizado, ¿no? A ver qué contiene. Test file X, ¿ves? Algo le está poniendo. Línea 1 le ha aumentado, ¿ves? Y vuelvo a correr, le va a aumentar algo más. Mira, aquí, test file, ahí ves, línea 1 le ha aumentado otra cosa. Vuelvo a correr y le está aumentando. Línea 1 le está aumentando. Ya, pero eso lo estoy haciendo yo solito, con mi server. Pero si fuéramos todos ustedes, digamos, conectados a mi server, todos necesitarían acceso en ese momento a ese archivo. ¿Ya? Entonces, yo no lo puedo abrir simplemente y cerrar cuando me dé la gana, ¿no? Es más, ¿no? Podría tener problemas de concurrencia. Para hacer eso se usan estos famosos locks, ¿no? ¿Qué es el lock? Es una cerradura. O sea, yo lo bloqueo, ¿no? Me lo apropio, ¿no? Imagínense que estamos, año operativos, de ahí creo que hablan de ese tema. Imagínense que tenemos, queremos escribir, ¿no? En un papelito. Nos sentamos alrededor de una mesa, hay un papel en medio de la mesa y todos podemos escribir, pero tenemos solo un lapicero. ¿Ya? Entonces, un lapicero. Entonces, yo escribo y si tú quieres escribir, me tienes que pedir permiso, yo te doy el lapicero y escribes, ¿no? Si los demás tienen que esperar. Ese es un look, un bloqueo. ¿Ya? Solo uno puede acceder a ese recurso en un momento determinado. Este look garantiza eso. Entonces, cuando yo agarro el archivo, le hago look, uso, actualizo y le hago unlock. Lo desbloqueo. O sea, me lo apropio y lo suelto. Me lo apropio y lo suelto. Me lo apropio, escribo y lo suelto de inmediato. Porque todos quieren acceso. Y si yo me lo quedo apropiado, lo bloqueo y no lo suelto, nadie más puede. O si PHP les permite, vamos a tener un problema de concurrencia porque todos van a escribir donde quieran, como quieran. Va a ser un desorden, ¿no? Entonces, este look permite ordenar eso precisamente, ¿no? Ordenar la forma en que ordenar la forma en que accedemos al archivo. Y ya, hasta ahí nomás. Los otros ejemplos, si no me equivoco, tienen que ver con HTML, así que creo que sería interesante. Mira, que hay bastante HTML, como ves. Así que creo que los vamos a explicar mañana junto con el contenido de HTML. Ya mira, hay bastante HTML. Aquí de paso que hacemos una introducción a HTML. Ya entonces lo dejamos en el ejemplo 7.12, ¿no? Ya hay que tomar nota ahí. Ya chicos, nos ganó la hora. Voy a estar hablando de las fechas. Pero está bien, ¿no? Te va a servir de criterio para cuando te encuentres con tipos de datos tipo fecha de diferentes configuraciones en diferentes plataformas, ¿no? No es el único lío de la fecha. Les iba a contar del problema del Y2K, ¿no? El fin del mundo en el año 2000 por las fechas. Pero ya otro día será. Nos vemos entonces. Hasta el día de mañana. Hasta luego, ingeniero. Chao, piense. Hasta luego, profesor. Chao, chao.